¿cómo habla este? Tiene autoridad. Nosotros ahora pensamos que la autoridad no es una cosa buena, ¿verdad? Ni siquiera en la familia. A veces pensamos que un papá y una mamá tienen que ser amigos con sus hijos y estar al mismo nivel. Y es verdad que no hay que ser autoritarios, pero tampoco podemos caer en que toda autoridad es mala, porque Jesús tenía autoridad, nos lo dice hoy el Evangelio. ¿A qué se refiere esta autoridad? No es la autoridad impuesta, la autoridad de los poderosos. No es esa, ¿verdad? La autoridad de Jesús es porque habla con el corazón, porque es coherente, que lo que dice es lo que piensa y es lo que hace. Una persona que piensa una cosa, dice otra y hace otra cosa diferente, no tiene autoridad, porque la gente no se fía, ¿verdad? No se fían. Es lo que Jesús llama hipócritas. Piensan una cosa, dicen otra y hacen lo que les da la gana. Pero cuando uno ve una persona honesta, que es coherente, dice, esa persona tiene autoridad moral. Yo que viví unos cuantos años en Ixcán, al norte de Quiché, en las comunidades indígenas hay personas ancianas que tienen autoridad moral. No se la da el alcalde, ni se la da el ministro de Gobernación. ¿Quién le da esa autoridad? El pueblo. Van a consultarle cosas. A esas personas ancianas, hombres y mujeres, les van a consultar. ¿Por qué? Porque tienen autoridad. Y esa es la autoridad que tiene Jesús hoy en este Evangelio. No es la autoridad que sale en otro pasaje del Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice, los poderosos de la tierra los oprimen y los tiranizan. Que no sea así entre ustedes. Capítulo 20 de Mateo. Entonces tenemos que hay autoridades poderosas, impuestas, que muchas veces sabemos en nuestros países cómo son, hay mucha corrupción, y hay autoridad que es buena, que es el papá y la mamá que le enseñan a sus hijos con el testimonio, el maestro que enseña a sus alumnos con honestidad. Esa autoridad es necesaria, hoy lo dice el Evangelio. Y la segunda parte del Evangelio dice también que Jesús tiene autoridad cuando vieron que frente a los demonios Jesús fue capaz de imponerse, de expulsarlos. Algunos exégetas son los teólogos que estudian la Biblia, ¿verdad? Dicen que los poseídos y los endemoniados que aparecen en el Evangelio se refiere a gente que tenía enfermedades psiquiátricas, epilepsia o trastornos mentales, enfermedades así, ¿verdad? Puede ser que muchos sean esos casos, pero eso no significa que olvidemos que Jesús se enfrenta no solamente a los endemoniados, que son víctimas, sino a los demonios, una palabra que aparece 17 veces en el Evangelio de Marcos, o a los poseídos por espíritus inmundos, que es como traduce hoy esta lectura que acabamos de escuchar. 17 veces aparece esa palabra en Marcos y 7 veces aparece la palabra Satanás en el Evangelio de Marcos. O sea que no es una palabra que podamos despachar así tan tranquilamente, diciendo que era una cosa cultural. Es curioso cómo a los que hacen el mal les gusta ponerse nombres como la tropa del infierno, es el grupo armado al servicio del cártel del noreste, los antiguos Zetas, que hicieron esta masacre de hace una semana en Tamaulipas. 19 migrantes baleados y calcinados, quemados con su camioneta. Quienes lo hicieron se hacen llamar la tropa del infierno. Pues la mayoría eran indígenas de San Marcos, de Comitancillo, 11 de ellos. De esta masacre ya hablamos la semana pasada en esta misa cuando acabábamos de enterarnos, hace apenas 24 horas de la masacre. Algunas de las víctimas eran menores. Hay una mujer cuyo nombre
Santa Cristina, nos hace pensar en cuánta injusticia habrá aguantado como mujer en este mundo de violencia sistemática. Este grupo de hermanos nuestros merece nuestra oración y necesita que los estados de México y de Guatemala respondan con la identificación de los restos calcinados, carbonizados, como si así quisieran que se olvidara a las víctimas. La tropa del infierno van en camionetas negras que llaman monstruos, con armas de gran poder, controlan las carreteras de toda esa región. Controlan hasta tal punto que las gasolineras no venden gasolina a los vehículos de la policía o del ejército. Obedecen al cártel. La tropa del infierno trabaja en este lado de la frontera de Estados Unidos, porque del muro para acá los poderosos están haciendo un infierno. Un infierno de pobreza, de inseguridad y de muerte. Esos criminales le rezan a la Santa Muerte. San Ignacio de Loyola dice en su libro de los ejercicios espirituales, en el número 32, cuando habla del examen de conciencia, dice así: presupongo ser 3 pensamientos en mí, a saber, uno mío, el cual sale de mi mera libertad, de mi querer, y otros 2 que vienen de fuera, el uno que viene del buen espíritu y el otro del malo. Es decir, hermanos y hermanas, que hay 3 sujetos aquí. Cuando estudiamos el origen del mal y pensamos, ¿dónde está el origen del mal? A veces nos sorprende. El mal es muy grande, muy difícil de explicar. Pues San Ignacio dice que hay 3 orígenes del mal: el buen espíritu, el mal espíritu y mi libertad. Hoy que sale en el Evangelio este mal espíritu que se apoderaba de este hombre que estaba a la puerta de la sinagoga en Cafarnaúm, es bueno hablar de esto, porque a veces uno escucha que nos dicen, ustedes los curas solo hablan del demonio. Tal vez eso era antes. Hasta el himno de San Ignacio nos causa risa cuando dice que la legión de Loyola lanza a Luzbel y a sus monstruos en tropel, ¿verdad? Aquí en San Antonio lo conocen bien el himno. Sus monstruos en tropel, como las camionetas de la tropa del infierno que le llaman los monstruos. Pero ahora se habla poco, yo creo que se habla poco del mal. Y hasta algunos pensadores dicen que en el mundo no hay mal, solo ausencia de bien. Pues yo creo que no es así, hermanos y hermanas. Jesús tenía enemigos, no vivió en un terreno neutral y nosotros tampoco. Estamos en una guerra y hay que militar contra el mal. Cuando el mal es tan claro como esta tropa del infierno realizando esta masacre de hermanos nuestros, hay que enfrentarse con claridad a ese mal. Jesús los mandó callar. Así hemos escuchado ahora en el Evangelio. Los mandó callar. No hay que dialogar con el mal, insiste el Papa Francisco, muchas veces lo ha dicho. Cuando uno ve el mal tan claro, no dialogues, ¿verdad? Hay que enfrentarse a él. Hay que escuchar al profeta, al enviado de Dios, dice la primera lectura, pero al maligno no hay que escucharlo. ¿Cuál es el origen del mal?, se preguntan los filósofos. Pues San Ignacio dice que hay un mal que está en la libertad de cada persona, en su libertad, pero que hay un mal exterior al ser humano. Al Papa Francisco le gusta hablar del demonio y algunos se asustan, dicen, ¿cómo es que habla el Papa de esto? Si ya hace tiempo que no nos hablaban de eso. Pues la Biblia libera al ser humano del fatalismo, de pensar que el mal no tiene remedio. Nuestra fe nos libera de eso por 2 razones. Primero, porque dice que el ser humano ha sido creado bueno, vio Dios que era bueno, y ha sido el mal espíritu el que introduce el mal en el mundo. El mal espíritu, que sabemos que son ángeles rebelados contra Dios, ¿verdad? Y segundo, porque el mal espíritu, al ser criatura de Dios, que se rebela contra Dios, no tiene poder sobre Dios.
Hoy lo vemos cómo se rebela contra Jesús, lo reconoce. Dice, tú eres el Santo de Dios. ¿Has venido a acabar con nosotros? Pues sí. Prepárense porque Jesús va a acabar con ustedes, el mal, los malos. Hoy es aniversario triste del asalto a la Embajada de España el 31 de enero de 1980. Igual que hace una semana calcinaron, carbonizaron a estos hermanos nuestros de San Marcos. En el año 80, 37 personas murieron calcinadas un día como hoy. Entre ellas, la mamá del actual arzobispo Gonzalo de Villa. Ahí estaba en la embajada y murió en esa masacre. Y el papá de Rigoberta Menchú. Hace una semana estas 19 personas también fueron calcinadas en Tamaulipas, migrantes guatemaltecos, la mayoría de ellos. Por eso, hermanos y hermanas, es tan importante el discernimiento que nos quiere enseñar San Ignacio de Loyola, porque a veces uno escucha en otras iglesias, sobre todo en otras iglesias, decir que todo lo material es malo y por eso vamos a lo espiritual, que es bueno. Y a veces lo escuchamos también dentro de la Iglesia Católica. Tal vez en otras religiones es así, pero nuestra fe cristiana se basa en el misterio de la encarnación. Lo espiritual y lo material están mezclados. Lo humano y lo divino se unió en Jesús y en todos los que por el bautismo queremos ser otro Cristo. Fíjense, si todo lo material fuera malo, Jesús no nos hubiera enseñado a rezar pidiendo el pan nuestro de cada día. ¿El pan es material o es espiritual? ¿Qué dicen ustedes? El pan es material. Si no, vayan ustedes a la panadería y digan, deme 3 panes dulces y 5 panes espirituales. ¿Será que van así? Y a lo mejor la panadera les cobra 500 quetzales, porque el pan espiritual a lo mejor es más caro. Entonces, Jesús nos enseña a pedir el pan de cada día. Por eso, no es que todo lo material sea malo, y tampoco todo lo espiritual es bueno. ¿Por qué? Porque hoy vemos en el Evangelio que hay un mal espíritu. Pues es espiritual. El mal espíritu es espiritual y sin embargo es malo. Ajá. Por eso el discernimiento. Por eso tenemos que aprender a discernir dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Fíjense, si no, Jesús cómo valoraba la amistad. Era amigo de San Pedro, ¿no? Y un día le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿La amistad es una cosa buena o no? Y sin embargo, a veces tenemos que discernir porque el mal espíritu se nos puede meter en forma de bien. ¿Cuántos hoy viven atormentados por el alcohol o las drogas, pensando que eso les ayuda, pensando que eso es bueno? Pues nosotros tenemos que discernir, cuando el mal está con claridad delante de nosotros, enfrentarnos a él. Y cuando está oculto, pedirle al Señor fuerza para desvelarlo, para que podamos verlo y también enfrentarnos a él. Cuando encontramos un mal evidente, como Jesús hoy, lo mandó callar y otras veces se camufla bajo aspecto de bien, como el infierno que viven muchas personas en su hogar. Pensamos que cuando uno vuelve a casa después de trabajar, vuelve a un lugar bueno, ¿verdad? Tranquilo. ¿Cómo es posible que un padre le haga eso a su hija día tras día, mes tras mes? Abusos, violaciones, un infierno. Muchos hogares no son como pide San Pablo hoy en la segunda lectura. En la segunda lectura, San Pablo a los Corintios pide que los hogares vivan sin tensiones, sin preocupaciones, sin trampas. Así dice hoy, sin trampas. Y desgraciadamente no es así muchas veces. Un día nos llegó a esta parroquia una mamá llorando y contó que un marero había violado a su hija menor de edad. Lo peor de todo es que esa madre pensaba regañar a su hija y encerrarla en un internado
hasta que cumpliera 18 años. Encima de ser víctima, privación de libertad. Jesús hoy nos trae la buena noticia de que es posible liberarnos del mal si estamos con Él. La liberación es posible y ese es el mensaje de la buena noticia de hoy. Ayer fue el aniversario de la muerte, del asesinato de Gandhi. Gandhi. Hace 80 años la India era una colonia bajo el Imperio Británico y a nadie se le ocurría pensar que eso se fuera a terminar. A Gandhi sí se le ocurrió. Se enfrentó a ese mal desde la no violencia y eso le costó la vida. Un día como hoy lo asesinaron, el 31 de enero. Pero la India logró liberarse. La colonia más grande del Imperio Británico logró liberarse por medio de la no violencia. Debemos de hacer de nuestra vida cristiana un camino de liberación del mal. Pasado mañana, 2 de febrero, es la fiesta de la vida consagrada. Y creo que la vida religiosa no se puede quedar de brazos cruzados ante el mal. Debemos de reconocerlo y denunciarlo, pero al mismo tiempo anunciar con el testimonio una propuesta, una vida fraterna. Y no siempre lo logramos, pero tenemos ese deseo. Hermanos y hermanas, que como bautizados sepamos despertar nuestras ganas, nuestros deseos de luchar contra el mal. No nos quedemos de brazos cruzados. Allí donde esté el mal, sea dentro de nuestro corazón o sea afuera, tenemos esa tarea a la que nos empuja Jesús. Y hoy nos ha dado muestras de que es posible vencer al mal. Es posible esa liberación que hemos visto hoy en el Evangelio. Vamos entonces a ponernos de pie y con confianza